Saludos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro video número 17 de Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a ver si alcanza el tiempo para finalizar en esta presentación todos los versículos que faltan. Seguimos hablando acerca del partidismo. ¿Cómo surgió el partidismo? ¿Cuál es la fuente del partidismo? En el video anterior, los dos anteriores, mencioné acerca de que Apolos y Pablo son mencionados porque los corintios decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Pero encontramos aquí que la fuente del partidismo no necesariamente son los predicadores, son los que enseñan, son los que predican. No necesariamente ellos son los que promueven el partidismo o la división en una congregación. Puede ser también que la propia congregación tenga esos elementos. Miren, vamos a ver otra vez lo que dice el versículo 14 y 15. Dice el texto: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No voy a analizar la frase o interpretar lo que dice el versículo 15 acerca de que si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, sino que estamos viendo el asunto de cómo se originó el partidismo allá en Corinto, y que nos puede servir para entender cómo se originan también las divisiones o el partidismo en las congregaciones en las cuales nosotros nos encontramos. Si usted pertenece a una congregación que ya sufrió partidismo, que ya sufrió divisionismo, bueno, las raíces están precisamente, si interpretamos correctamente, se encuentran así como Pablo lo enseña en el libro de Corintios, que fue la exaltación de ciertas personalidades. Si usted está en una congregación que aún no ha sufrido divisionismo, bueno, déjeme decirle que la raíz de estos problemas se encuentra también dentro de la congregación. Ahora, un comentario personal: ¿son malas las divisiones en una congregación? Depende de cómo se organiza la división. Si la división se organiza debido a personalidades que discuten, que pelean, que se enojan entre ellos y que por fin toman la decisión: yo me voy y a ver quién me sigue, y un grupo dice: pues me voy con usted porque yo apoyo lo que usted dice, o me voy con usted o me quedo con usted porque apoyo lo que usted dice. Entonces las congregaciones se dividen enojados, pleiteando, rencorosos. Pasa tiempo para olvidar los rencores, para olvidar los enojos. Entonces ese tipo de división, creo, en mi humilde opinión, que está condenada por Dios. Pero si la congregación decide dividirse porque ya crecieron, porque están en un área geográfica dispersa, y un buen grupo de personas vienen de un área, una colonia lejana, hacia esta colonia en donde se encuentra el edificio, y por común acuerdo deciden contribuir con dinero de la ofrenda, deciden contribuir con miembros y deciden iniciar una obra. No que se inicie una obra desde cero, sino un grupo de personas de esta congregación se van allá para que tengan presencia en aquella colonia y que allá siga creciendo la obra, haciendo obra de evangelismo en aquella colonia, mientras otros, los que se quedan, siguen haciendo obra de evangelismo en esta otra sección de la ciudad. Entonces ese tipo de divisionismo, creo yo que Dios lo aprueba. Es simplemente una bipartición, como en la cuestión de las células cuando se van subdividiendo para formar entes que son independientes unos a otros. Cualquiera de las dos formas, entonces, la analizamos en qué congregación estamos y cómo fue la procedencia de esa congregación en donde estamos. Se van a llevar sorpresas si son miembros de la congregación cuando busquen en la historia y de repente encuentren en la historia de la creación de esa congregación, encuentren si fueron formados desde cero, ahí fueron convertidos, fueron evangelizados ahí, o si provienen de otra congregación porque el líder, el guía, tuvieron discusiones y decidieron separarse en desacuerdo, o también si decidieron separarse en común acuerdo. Pero esa es cuestión que no vamos a tocar en estos momentos. Vamos a mirar esto entonces. Deseo ustedes que no necesariamente tienen que ser los guías, los líderes, los predicadores, la fuente del partidismo.
sino que también puede ser la congregación. Ya leímos el verso 14 y verso 15. ¿Y qué es lo que dice primero el verso que leímos, el verso 14? Dice, si permanece la obra de alguno. Vamos a hablar acerca de este versículo. Dice, permanece la obra de alguno. Usted y yo somos intuitivos. Naturalmente entendemos cuál obra va a permanecer al fuego. La que fue hecha de oro, de plata o de piedras preciosas. Va a resistir el fuego. Oro, plata, piedras preciosas. Lo cual puede ser calificado por el fuego y dice el verso 14, recibirá recompensa. Según la obra en que se haya hecho, si fue bien hecha, si los miembros fueron bien educados y resistieron los ataques del enemigo para provocar la división, los enojos, los pleitos, y todos en común acuerdo tienen soluciones a los problemas internamente, vamos a decir que esa congregación es de oro, es de plata, es de material incandescente, no combustible, resisten el fuego. Entonces van a recibir recompensa, dice el versículo 14. Pero si por lo contrario, dice el verso 16, dice, el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces, en un caso hay recompensa y en otro caso hay pérdida. ¿Cuál es la obra que sí se puede quemar en el crisol del juicio de nuestro Señor? ¿Cuál es la obra que sí se puede quemar? La que fue hecha con madera, con heno y con hojarasca, que significa lo que sí es, vamos a decir, es incandescente, lo que sí puede quemarse, lo que sí puede arder, lo que sí puede destruirse. O que también significa lo descalificado. O sea, pasa la prueba del fuego y queda descalificado porque el heno, la madera y la hojarasca se destruye. Va a sufrir pérdida. Y luego esa frase donde dice, y será salvo el personaje. El problema, entonces, no es tanto el personaje, no es tanto el predicador. El problema puede ser en la congregación. Esto es importante entonces que entendamos. No siempre los predicadores son el origen de una división. Puede ser la misma congregación, los mismos miembros, los que promueven e incitan a uno de los guías, uno de los líderes, para que se promueva la división o la separación o surja la obra de madera, de heno o de hojarasca. Vamos a hablar de los versículos 16 y 17. Recuerden que no estoy profundizando, estamos viendo nada más unas pocas explicaciones. Si a usted le gusta, adelante. Si usted siente que necesita más, bueno, usted tiene la libertad de apagar el televisor, apagar su computadora, su celular y dejar de ver estos videos y mirar otros videos. Vamos a ver el versículo 16 y 17. En el versículo 16 y 17 aparece otra circunstancia. ¿Cuál? La violación de lo sagrado. Voy a leer el 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a este argumento, estas frases son buenísimas, como cuando las personas consideran santo el edificio, cuando en realidad santos son las personas son el edificio de Dios, no los edificios de materia, de materiales. Lo que estamos viendo aquí es lo siguiente que Pablo está enfatizando. Número 1, la iglesia es la gente. Cuando Pablo dice en esta sección, cuando dice, sois santuario de Dios, sois el templo de Dios, el cual vosotros sois. Bueno, comenzando el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios, santuario de Dios o edificio de Dios? ¿No sabéis? Entonces la iglesia, la gente, es el santuario de Dios. La iglesia o la gente, los convertidos, ellos son el templo de Dios, no la construcción donde se reúnen. Otro ejemplo, otro punto más que encontramos aquí. Cuando dice, verso 16, el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué significa? Que la iglesia, o sea, la gente, es ese lugar santo. Otra vez, no el edificio es el lugar santo. El lugar santo es la persona en sí. La iglesia es el grupo de personas. Entonces ese grupo de personas es el grupo santo. Es el lugar santo.
Porque el lugar santo es la persona donde mora el Espíritu. Por eso, en el versículo 16, cuando dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Dónde creen o dónde creemos que puede morar el Espíritu de Dios? En el basurero, en la mugre, en el pecado, en medio de la gente que comete delitos o pecados. Ahí no mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios recibido, cuando usted fue bautizado para que sus pecados fueran perdonados, mora en usted. El Espíritu de Dios mora en usted. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, vamos a considerarlos como sinónimos en estos momentos. Así que, ¿dónde se encuentra la santidad? La santidad se encuentra en las personas. Las personas, la iglesia son las personas y por lo tanto la iglesia es el lugar santo. Las personas son el lugar santo porque el Espíritu Santo mora dentro de vosotros. Una tercera implicancia en estas frases que encontramos aquí. Dice el verso 17, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice al final del verso 17, santo es, sagrado es, son sinónimos otra vez. Así que la iglesia, que son los cristianos, son sagrados, son santos. Cuidado que alguien de fuera, alguien del mundo, incluido Satanás en el mundo, ataque a la iglesia de Cristo, que es usted, que soy yo, que somos los que formamos este grupo especial. Porque de acuerdo a lo que dice Pablo aquí a los corintios, no se lo dice a cualquier otra iglesia, a los corintios, que son los santos. Recuerden el capítulo 1, me gusta repetir esta sección siempre que tengo oportunidad. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Noten cómo le llama Pablo a ellos. Dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los otros que en cualquier lugar, incluido el lugar donde usted está, o el lugar donde yo predico, donde yo enseño, incluidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, de todas las iglesias de Cristo y Señor nuestro. Yo sé que nuestros amigos pentecostales, o metodistas, o grupos otros religiosos, dirán, hombre, este personaje que está presentando esta lección de Corintios está equivocado. Creen que nada más la iglesia de Cristo van a ser salvos y que todos los demás grupos, las denominaciones, eso ninguno es salvo. Ese que está enseñando en 1 Corintios no sabe de hermenéutica, no sabe de exégesis. Él todavía está al tiempo antiguo, diciendo que lo que se escribió en el primer siglo tiene valor ahorita. Y mi respuesta es sí, eso es cierto. O sea, no estoy equivocado, pero sigo enseñando exactamente lo que se enseñó en el primer siglo. Así que si en el primer siglo Pablo dijo que los corintios son santos, y los corintios son la iglesia de Cristo, si ellos son santos, igual que todos los que en otro lugar hacen lo mismo que los corintios, en la cuestión de la adoración, no en la cuestión de sus pecados, en la cuestión de la adoración, entonces sí es correcto. Yo menciono lo mismo que está mencionado en el Nuevo Testamento, y creo que cada predicador de la iglesia de Cristo, donde quiera que nos encontremos, mencionamos lo mismo y defendemos la integridad de la iglesia de Cristo. Diría algún hermano predicador, amén hermanos, amén, contestamos todos los demás. Bien, seguimos con esta cuestión. Miren, un cuarto punto, dice el texto, verso 17, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto implica que la iglesia sí puede ser destruida. Otra vez, lo que estamos leyendo en el verso 17, cuando Pablo dice, si alguno destruyera el templo de Dios, o sea, las personas, dice, entonces Dios va a destruir a esa persona. Otra vez, de la protección que tenemos los cristianos. Si un cristiano, el templo de Dios, o varios cristianos son destruidos por alguna persona, Dios se encargará de destruir a esa persona que nos está destruyendo a nosotros. Interesante esta afirmación, pero vamos a mirar de esta manera. Dice el texto 17 otra vez, dice, si alguno destruyere el santuario de Dios, el templo de Dios, en algunas versiones dice santuario, en la versión Reina Valera 60 dice el templo de Dios. Así que la palabra griega para destruir o eliminar es hetero. Y hetero, con H entre la T y la E, hetero, significa destruir.
Pero no destruir, aquí no destruir físicamente. ¿Cómo se puede destruir el templo de Dios? O sea, la persona, al cristiano, se le destruye por medio de corrupción, se le destruye por medio de inmoralidad, se le destruye por medio de contaminación, se le destruye cuando la persona deja de adorar a Dios y comienza a adorar al humano, al pastor, al religioso, aquel que se pone en lugar de Dios. Entonces, ¿puede ser destruida la iglesia? O sea, la persona que es la iglesia, sí puede ser destruida. Ahora, entonces tenemos aquí una idea que necesitamos ampliarla. Fíjense bien, la iglesia no se destruye cuando deja de reunirse en un lugar, sino que la iglesia, que son las personas, se destruyen cuando el carácter de las personas está tan contaminado que deja de reflejar el orden y la semejanza a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, la iglesia no se destruye cuando los miembros dejan de reunirse en algún lugar. Así no se destruye la iglesia, sino que la iglesia se destruye cuando los individuos que están ahí reuniéndose olvidan su carácter de que son hijos de Dios, se contaminan tanto que ya no van a reflejar el orden y la semejanza de Cristo Jesús. En pocas palabras, ya no van a practicar la santidad. Existen iglesias en donde se permite la reunión de personas que son adúlteros, fornicarios, borrachos, drogadictos o gente que practica el consumo de drogas. No puedo asegurar así porque no tengo ninguna experiencia de esa naturaleza. Pero cuando en alguna congregación se le permite a los miembros que los demás sabemos que son fornicarios, que son adúlteros, que ya se les habló, que ya se les mencionó, ya se les dijo que modifiquen y que cambien y no quieren modificar, esa iglesia se está contaminando. Porque recuerden, una manzana podrida que se pone entre todas las demás manzanas que están buenas, con el tiempo van a contaminar, van a podrir a las demás manzanas. Un hermano que comete pecado y que se le permite que siga reuniéndose con nosotros, con el tiempo va a inducir, no de palabras, pero con los hechos, a otros hermanos a que hagan lo mismo. Porque el hermano o los demás pueden decir, me gusta esta iglesia porque es aquí no hay problema, si tomo, si fumo, si digo malas palabras, si fornico, si adultero, de todos modos aquí estoy bien en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. Porque no han entendido el concepto que la iglesia es la persona, no el edificio donde se reúnen. Existen en nuestras congregaciones hermanos que realmente no conocen el sentido real de que son la iglesia de Cristo. Sí existe un montón de hermanos que piensan que la iglesia de Cristo, es el edificio, el lugar donde se reúnen. Ahí es la iglesia de Cristo. Allí no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos nosotros los que nos reunimos ahí. Recuerden siempre eso. Por eso, esto es importante. Cuando las personas violan lo sagrado, entonces dejan de ser la iglesia de Cristo. Versos 18 hasta el 23, encontramos otra idea. Vamos a leerlos. Dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en esta época, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, de los estudiados, de las personas con mayor educación secular. Dice el verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a sintetizar todo esto, es el motivo de un solo sermón, pero lo vamos a sintetizar en esta clase. Lo que está diciendo Pablo habla acerca de la disfunción de una congregación, lo que sucedió en Corinto. O sea, el origen del partidismo también fue la disfunción de la congregación, de los miembros de la congregación. Según Pablo menciona los siguientes puntos. Verso 18 dice, si alguno es sabio, según la calificación de la gente de este mundo, dice Pablo, según la sabiduría de este mundo, en el verso 19, dice,
Eso es, hágase ignorante. Luego, en el verso 20 aparece una palabra más. Dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los razonamientos de las personas cultas, inteligentes, que no se apegan a las Escrituras, pero que quieren anteponer su título, su certificado, ante una congregación humilde donde hay personas muy sencillas. Su razonamiento puede estar muy bien fundamentado de acuerdo a la cultura del mundo de donde proviene, pero de acuerdo a la cultura de Dios no está bien fundamentado. Y dice Pablo en el versículo 20, sus razonamientos son vanos. Otro más que dice el verso 21, dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Vanos, la idea es que se jacta nada más en los hombres. La gente que se jacta en sus razonamientos, todo eso es vano. E incluso el verso 21 dice, todo es vuestro, ninguno se gloríe en los hombres, ninguno considere a otro varón o a otra persona debido a sus calificaciones académicas como superior a sí mismo. No lo hagamos. ¿Por qué? Porque esa es una base no apropiada para una congregación. Cuando una congregación se siente fuerte, grande e importante debido a las características de los guías que tienen títulos universitarios o tienen grandes títulos de escuelas bíblicas o que tienen grandes conocimientos seculares, tiene un fundamento equivocado. Están dejando de lado a Cristo y están ensalzando las personalidades. Recuerden, hay una disfunción en esa congregación. ¿Quién es nuestro líder máximo en la congregación y a la cual le debemos todo respeto? Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces todos aquellos personajes que guían la congregación o que son los más listos, los más capaces, los más capacitados secularmente hablando, son servidores, son uperetas, son diáconos para el bienestar de la congregación. Por eso, una congregación tiene disfunción cuando comienza a poner los ojos en las ideas que presentan aquellas personas cultas, estudiadas, en lugar de en las ideas que presentan los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo y por supuesto sus apóstoles. Una vez dada esta explicación, vamos con lo siguiente. Miren, Pablo mencionó tres personajes, Pablo, Apolos y Cefas. Si no me equivoco, aquí verso 22 dice, sea Pablo, apóstol, sea Apolos, buen orador, buen predicador, sea Cefas, el Pedro, otro apóstol, dice, sea al menos estos tres personajes. Hablamos de estos tres personajes son servidores de la comunidad. Entonces, no se les olvide, estimado Pablo, no se les olvide, estimado Cefas, y no se les olvide, estimado Apolos. Ustedes tres son servidores, y a ellos no se les olvidó. La congregación en la que tuvo disfuncionalidad, porque los comenzó a mirar con ojos más altos, y los comenzó a considerar más importantes que Cristo. Y luego cuando Pablo menciona otras características, cuando habla acerca de el mundo, la vida, la muerte, el presente, lo porvenir. En este verso 22, ¿qué significa esto? Son las circunstancias que enfrenta la comunidad. Cuando una comunidad enfrenta esas circunstancias que acabo de leer ahorita, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, son las circunstancias que atacan a cada comunidad. Eso no nos va a apartar de Cristo. Cualquier circunstancia, cualquier aspecto, ni la vida que llevemos, ni los sucesos de la muerte, ni el presente actual, ni el porvenir, nos va a apartar del amor de Cristo, Señor de ustedes y Señor mío también. Y cuando Pablo finaliza, en el versículo 23 dice, y vosotros, dice, sois de Cristo y Cristo de Dios. Hablamos acerca de la meta y la razón de existir de una comunidad. ¿De quién es esa comunidad cristiana de la iglesia de Cristo donde se reúnen? De Cristo y Cristo de Dios. En el momento del juicio final, Cristo levantará su iglesia y la presentará al Padre y todos estaremos juntos con el Señor para siempre, si nos mantenemos fieles hasta la muerte. Porque incluso hasta el mejor predicador, si llegamos a caer minutos antes, horas antes, días antes del momento de nuestra muerte física, del momento de nuestro juicio final, no alcanzaremos lo prometido. Entonces esto tenemos que guardarlo bien para nosotros. En conclusión, mis estimados hermanos o amigos que me están viendo, la iglesia de Corinto estuvo perdiendo su santidad en virtud de estos dos aspectos.
el partidismo y la carnalidad, así como lo presenté en videos anteriores. Esa carnalidad y ese partidismo estuvieron abastecidos, estuvieron alimentados por una falta grande, por un vacío grande de espiritualidad en la congregación. ¿Cómo está su congregación? ¿Está llena de espiritualidad o está falta de espiritualidad? Si está falta de espiritualidad, lleva en sí las raíces de su propia destrucción. Recuerden, carnalidad y partidismo puede provocar la destrucción de la congregación donde usted se encuentra. Bendiciones, sea Dios con ustedes, nos miramos en el siguiente video.